Trabajamos en empleos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos solo para intentar impresionar a gente a la que en realidad no le importamos nada. Uf, es un golpe directo a la mandíbula, ¿verdad? Totalmente. Es que, a ver, es una de esas frases que resuenan de inmediato porque yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento. Suena a la típica revelación filosófica de madrugada o a esa queja que nos asalta un domingo por la tarde pensando en el lunes. Pero nuestra inmersión de hoy no se queda ni mucho menos en una simple queja generacional. No, desde luego que no. Lo que estamos analizando hoy lleva esa premisa bastante más lejos. No se trata solo de un descontento vital pasajero, es una radiografía brutal de cómo funciona el mundo ahora mismo. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto, porque las fuentes que estamos explorando hoy toman esta misma sensación, esta idea de estar atrapados en una especie de rueda de hámster infinita, y la utilizan para desmontar algo que nos han repetido hasta la saciedad, esa creencia casi religiosa de que el crecimiento económico continuo es igual automáticamente al bienestar humano. Y lo más impactante es cómo lo hace. Sí, porque conecta puntos que, bueno, normalmente no veríamos juntos. Exacto. Conecta tres cosas que jamás solemos poner en la misma frase. O sea, nuestro sistema económico global, el inminente colapso medioambiental y, de forma alucinante, la salud microscópica de nuestras propias células. Lo fascinante de esto es que revela una contradicción sistémica a todos los niveles posibles. No estamos hablando de conceptos teóricos que flotan por ahí aislados. Si analizamos la información, vemos un viaje que va desde la alta geopolítica, por ejemplo, cómo las recientes crisis con Irán exponen la inmensa fragilidad de nuestras cadenas de suministro, hasta el interior de nuestra propia biología. Ya, es como un efecto dominó. Exacto. Las tensiones que vemos a nivel planetario tienen un reflejo idéntico y además literal en nuestro metabolismo. Y por eso este análisis a fondo es tan crucial para quienes nos escuchan hoy. Porque nos obliga a cuestionar el valor real, el valor tangible del tiempo que dedicamos a producir. Y destapa un impacto oculto que es, francamente, aterrador. O sea, cómo el consumo diario está reescribiendo nuestra salud física. Nos plantea una pregunta muy incómoda sobre por qué el sistema actual nos ha convencido de que trabajar sin parar, produciendo cosas que muchas veces no hacen falta, es la única manera de sobrevivir. Ese es el núcleo absoluto del problema. La base de esta visión es atacar directamente lo que se denomina el mito del crecimiento como generador de empleo. Y para entender cómo nos mantienen corriendo en esa rueda que decías antes, hay un concepto fundamental que tenemos que entender: la falacia de la bicicleta. Ah, la famosa bicicleta. Sí, la idea de que la economía es como ir en bici. O sea, si dejas de dar pedales, si dejas de crecer y de producir más que el año anterior, pues te caes al suelo. Se nos insiste constantemente en que la economía tiene que crecer cueste lo que cueste, simplemente para poder crear puestos de trabajo. Exactamente. Pero si miramos los datos con frialdad, vemos por qué hoy en día eso es una falacia enorme. El análisis nos demuestra que el problema actual no es una falta de capacidad productiva. Es todo lo contrario, de hecho. Claro, porque producimos muchísimo más que antes. Muchísimo más. La tecnología y la automatización ya nos permiten generar una riqueza material inmensa utilizando una fracción mínima de la mano de obra que necesitábamos hace 20 o 30 años. Pero a ver, me pongo en el papel de abogado del diablo un momento. Si la tecnología hace el trabajo por nosotros y dejamos de pedalear, pues la bicicleta se cae. Es decir, si paramos esa maquinaria, la gente pierde sus empleos, no hay salarios y el sistema colapsa por completo. No estamos atados a la bicicleta por pura necesidad de supervivencia laboral. Pues esa es la trampa perfecta que describe el análisis. Es lo que llaman la trampa del desempleo. Nos hacen creer que esto es una ley natural inamovible, pero en realidad es un diseño completamente artificial. Ya claro, porque las reglas las hemos inventado nosotros. Eso es. Piénsalo así. Si una nueva máquina puede hacer en 2 horas lo que antes hacían 10 personas en una jornada completa, el resultado lógico no debería ser inventar necesidades de consumo absurdas para mantener a esas 10 personas ocupadas las otras 6 horas. Claro, el resultado lógico sería que esas personas trabajasen solo 2 horas y se fuesen a su casa a vivir, a descansar. Exacto. La solución que emerge de forma natural no es fabricar más cosas inútiles para crear empleos inútiles. La solución real que plantea el documento es la redistribución. Redistribuir el tiempo. Sí, reducir la jornada laboral, acabar con esta tiranía de las 40 horas semanales y repartir el trabajo que verdaderamente hace falta. Pero claro, hacer eso implicaría liberar el tiempo de las personas.
Y el modelo actual prefiere mantener la estructura intacta, impulsando lo que definen como un consumo tóxico. Entiendo. Entonces, a ver, es como si estuviéramos corriendo en una cinta de gimnasio que va cada vez más rápido. La tecnología ya le ha puesto el motor a máxima potencia, ya hemos quemado las calorías que necesitábamos quemar, quiero decir, ya hemos producido lo necesario, pero en lugar de dejarnos darle al botón de apagado, bajarnos y descansar, nos obligan a correr más rápido solo para justificar que seguimos ahí subidos. Es una analogía perfecta. Y si conectamos esto con la visión global, nos damos cuenta de que mantener estas estructuras laborales anticuadas en un mundo que está hiperautomatizado tiene un coste verdaderamente devastador. ¿Un coste físico te refieres? Sí, físico y planetario. Literalmente implica saquear los recursos del planeta a un ritmo frenético solo para no tener que cambiar un modelo de empleo y distribución de la riqueza que ya no tiene ningún sentido a nivel tecnológico. Madre mía. Y eso nos lleva a una pregunta que es casi de sentido común. Si ya producimos de sobra, si tenemos la tecnología para cubrir todas las necesidades reales de manera eficiente, ¿cómo diablos se asegura la economía de que sigamos comprando compulsivamente para mantener esa bicicleta en movimiento? Pues mediante un diseño muy consciente, mediante lo que se conoce como la maquinaria de la destrucción planificada. La obsolescencia programada. Así es. Las fuentes nos remiten, por ejemplo, al revelador documental de Radiotelevisión Española, Comprar, tirar, comprar. Ahí se ilustra muy bien cómo infinidad de productos de nuestro día a día salen de la fábrica con una fecha de caducidad oculta. Están diseñados para fallar. Sí, sí. Y es muy importante entender el mecanismo aquí. No es que la ingeniería moderna no sepa hacer una lavadora que dure 30 años. Saben perfectamente cómo hacerla. Es que deciden no hacerla. Es una decisión puramente comercial. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, la verdad. Y bastante indignante si te paras a pensarlo. Porque durante décadas nos han vendido que cambiar de móvil o de chaqueta cada año y medio es un símbolo de estatus. Significa que la economía va bien, que prosperamos. Pero el texto le da la vuelta por completo y lo llama directamente empobrecimiento masivo. Básicamente, nuestros armarios son herramientas de extracción de riqueza. Porque mecánicamente lo es. Diseñar un objeto que podría durar 15 años para que se rompa irremediablemente a los 3 no es creación de riqueza, por mucho que eso infle el Producto Interior Bruto. Es, de hecho, uno de los mayores robos de riqueza de la historia contemporánea. O sea, funciona como un impuesto encubierto. Exacto, un impuesto al consumo forzoso. Explícame cómo funciona exactamente ese trasvase de riqueza, porque es fuerte esto. Piénsalo así. Si tú tienes unos ahorros y tu ordenador o tu nevera se rompen artificialmente mucho antes de lo que deberían, pues te ves obligado a gastar parte de tu salario y por tanto parte de las horas de tu vida que dedicaste a ganar ese dinero en reponer algo que ya tenías solucionado. Ya, claro, es dinero que se esfuma de mi cuenta. Ese dinero desaparece del bolsillo de las clases medias y trabajadoras y va a parar directamente a las cuentas de resultados de unas pocas corporaciones gigantescas. Se empobrece a las masas para concentrar los beneficios en una élite muy reducida. ¡Qué locura! O sea que no hace falta ni que el producto se rompa físicamente en muchos casos. Se habla en el análisis de un mecanismo aún más perverso, que es la obsolescencia psicológica. Un factor clave en industrias como, por ejemplo, la moda rápida. Exacto. ¿Y cómo funciona esto en nuestra cabeza? Porque han diseñado lo que llaman microtendencias. Ya no hay temporada de primavera y de otoño. O sea, hay prendas nuevas en los escaparates cada maldita semana. Te manipulan para que una chaqueta que compraste hace 3 meses, que está perfecta, la percibas mental y socialmente como algo obsoleto. Como basura. Y te generan esa ansiedad constante por no estar al día. Pero el impacto de esta ansiedad fabricada tiene un reflejo geográfico y ecológico que es devastador, porque todo eso que desechamos, simplemente porque psicológicamente ya no nos sirve, no desaparece por arte de magia. Claro, tiene que ir a parar a algún sitio. Las fuentes nos llevan directamente a la zona cero de este desastre. Sitios como el inmenso desierto de Atacama en Chile o los vertederos incontrolados en Ghana. Hablamos de montañas kilométricas de ropa y chatarra electrónica que colapsan por completo el paisaje. Sí, sí. He visto imágenes y es sobrecogedor. Son los países del tercer mundo, los que menos recursos tienen, quienes acaban pagando el altísimo precio ecológico de esta ilusión nuestra de progreso. Es decir, el sistema nos exige consumir sin parar para justificar empleos artificiales
Y como en nuestros países ya no nos cabe tanta basura, escondemos las consecuencias debajo de la alfombra. Y resulta que esa alfombra es el hemisferio sur. Así es. Pero el problema, y esto es fundamental para quienes nos escuchan, es que la alfombra ya no da más de sí. Si revisamos informes estructurales como el GO7 de la ONU, la advertencia es totalmente inequívoca. Este consumo desenfrenado de materiales es el motor principal de la sexta extinción masiva de especies. Madre mía. El análisis que estamos abordando hoy es tajante en este punto. Desmitifica por completo la idea del crecimiento verde. Claro, es de cajón. Porque no importa cuántos paneles solares pongas en el tejado de la fábrica, si el modelo de negocio sigue basándose en extraer, fabricar, vender, usar 2 meses y tirar, el colapso de los materiales sigue siendo exactamente el mismo. Exacto. No hay crecimiento verde posible si la base de la economía actual sigue siendo el consumo incesante de materia física. Pero, a ver, a pesar de que la propia ONU nos está alertando de una extinción masiva, fíjate en dónde pone el foco nuestra sociedad. Lo que parece quitarle el sueño a los mercados no es que perdamos la biodiversidad, no. Esa es una de las grandes ironías que desvela este enfoque. Piensa cuándo entra realmente en pánico el sistema financiero mundial. Las bolsas no caen cuando se publica un informe sobre la pérdida de hábitats, ni cuando empeora la salud mental humana. El verdadero pánico se desata ante la más mínima sospecha de que la máquina de obsolescencia pueda detenerse. Totalmente. Si dejamos de comprar, cunde el pánico. Si un trimestre la gente decide, de forma colectiva, no cambiar su móvil porque el viejo aún funciona perfectamente, el mercado tiembla. Es un modelo que paradójicamente necesita la destrucción material constante para aparentar prosperidad. Vale, quiero que nos detengamos aquí un momento porque es una imagen poderosísima. Visualicemos esos inmensos vertederos, montañas de ropa en Atacama, ríos ahogados en plástico, sistemas de reciclaje en Ghana que están absolutamente saturados, incapaces de procesar el aluvión de desechos. Y aquí, fíjate, es donde el análisis da el gran salto. Un giro conceptual que a mí personalmente me ha volado la cabeza. Es la parte más sorprendente, desde luego. Argumenta que ese vertedero saturado no es solo un problema que ocurre ahí fuera, lejos. Nos dice que es una metáfora exacta, un reflejo idéntico de lo que está ocurriendo dentro de nuestra propia biología. Lo macroeconómico se vuelve de repente microcelular. Es probablemente la conexión más analítica y brillante de todo el material. Establece que esta locura macroeconómica tiene un espejo perfecto en nuestra fisiología y lo define con un término muy concreto: saturación metabólica. Saturación metabólica. Suena grave. Lo es. Al igual que el planeta Tierra no puede filtrar ni absorber la inmensa cantidad de residuos industriales que le arrojamos, el cuerpo humano está colapsando literalmente bajo el peso del sobreconsumo. Y lo hace, muy especialmente, a través de nuestra dieta hipercalórica y esta avalancha constante de alimentos ultraprocesados. Vale, a ver si lo entiendo bien. Entremos en la mecánica pura y dura de esto. Porque no quiero que suene a filosofía barata. Esto es biología estricta. ¿Cómo funciona exactamente esta saturación metabólica a nivel de nuestras células? Piensa en las mitocondrias. Son, esencialmente, las pequeñas fábricas de energía que operan dentro de nuestras células. Su trabajo es procesar el combustible que les damos y convertirlo en energía útil para vivir. Vale, hasta ahí bien. Algo a lo que, recordemos, nos empuja esta misma maquinaria de consumo constante. Obliga a estas mitocondrias a trabajar a marchas forzadas 24 horas al día. Ya lo pillo. Y como cualquier motor al que llevas al límite de revoluciones constantemente, pues empieza a fallar. Exactamente. Cuando las sometes a ese ritmo de producción excesivo e innecesario, estas diminutas fábricas colapsan. Y el resultado directo de ese colapso es una producción masiva de lo que la ciencia médica conoce como radicales libres. Que son, básicamente, subproductos tóxicos, ¿no? Es como el humo negro que suelta un motor cuando se está quemando por dentro. Son exactamente eso, subproductos tóxicos derivados del exceso de trabajo celular. Y estos radicales libres no son inofensivos, ni mucho menos. Provocan algo llamado estrés oxidativo. Imagina que el interior de tu célula se está oxidando, literalmente. Madre mía. A largo plazo, este bombardeo constante daña directamente nuestro ADN. Corrompe las instrucciones genéticas de la célula y acelera drásticamente el envejecimiento y la degradación funcional de los tejidos. A ver si consigo armar el puzzle entero. Es como si tuviéramos un río, ¿vale? Si una fábrica vierte 1 litro de contaminante al día, pues el ecosistema del río puede limpiarlo de forma natural.
El problema viene cuando le exiges a esa fábrica que produzca 1000 veces más por culpa de ese crecimiento económico infinito y de repente vierte 1000 litros de tóxicos. El río se muere porque su capacidad de filtrado se satura. Una analogía muy precisa, ¿sí? Pues lo que nos están diciendo es que la inflamación celular en nuestro cuerpo es el equivalente exacto a la contaminación de ese río. Le estamos exigiendo a nuestras mitocondrias el mismo crecimiento infinito que le exigimos al Producto Interior Bruto. Y claro, el sistema biológico colapsa por puro agotamiento. Esto plantea una pregunta importante a nivel tanto médico como social. ¿Cómo nos atrevemos a hablar de progreso cuando los mecanismos naturales de limpieza de nuestra propia biología están siendo completamente desbordados por el exceso? Al igual que la Tierra pierde su capacidad natural de procesar el carbono, el cuerpo humano llega a un punto en que simplemente no sabe qué hacer con todo ese exceso de energía y de químicos que ingerimos a diario. Y cuando el cuerpo no sabe qué hacer con algo en medio de una emergencia, pues supongo que hace lo mismo que nosotros con la basura de Atacama, ¿no? ¿La amontona en alguna parte? ¿La almacena? La acumula, efectivamente, pero no la acumula de una forma neutral. Lo que el cuerpo no puede digerir, metabolizar o quemar, lo almacena en forma de grasa, y de manera muy específica, como grasa visceral. Y aquí la ciencia rompe otro mito enorme. Porque tendemos a pensar que esa grasa es solo una reserva de energía inerte, pasiva, como tener un saco de arena guardado en el trastero. Pero resulta que no es así en absoluto. Para nada. La grasa visceral, la que rodea a nuestros órganos internos, es un tejido altamente activo. Actúa casi como un órgano endocrino independiente que está constantemente enviando señales de alarma. Segrega sustancias químicas que generan inflamación sistémica. O sea, que el cuerpo está en alerta roja continua. Eso es. Pone a todo el organismo en un estado de alerta constante, creando una inflamación de bajo grado pero persistente. Y los datos que revisamos en este texto señalan esta inflamación silenciosa como la raíz profunda de las grandes epidemias médicas de nuestro tiempo. Hablamos de la resistencia a la insulina, que lleva a la diabetes tipo 2, la hipertensión y los fallos cardiovasculares. Es el cuerpo intentando, a la desesperada, gestionar un crecimiento material que jamás debió estar ahí. Es tremendo. Pero es que, además, no se queda en la diabetes o en la hipertensión. O sea, la línea que trazan los datos llega hasta derivadas patológicas que, francamente, dan auténtico miedo. Sí, el análisis aborda directamente el vínculo oncológico. Y ojo, no es una exageración literaria. La medicina actual demuestra cómo esta sobrecarga química crónica, combinada con la inflamación sistémica y la alteración celular causada por la obesidad, crea el entorno biológico perfecto para el desarrollo de diversos tipos de cáncer. Fíjate qué fuerte. La conclusión es puramente médica, objetiva e implacable. La biología humana sigue las mismas leyes físicas que la Tierra y desarrolla patologías destructivas cuando el flujo de entrada que le forzamos a procesar supera con creces su capacidad natural de autolimpieza. Es que es impactante ver cómo se dibuja una línea recta y sin interrupciones, ¿verdad? Empieza en una sala de juntas, allá lejos, donde deciden diseñar una chaqueta para que se rompa al cabo de un año. Pasa por los gigantescos vertederos del tercer mundo que asfixian los ecosistemas. Y termina, literalmente, en el daño físico al ADN de nuestras propias células por sobreconsumo. Es la misma maquinaria del exceso actuando a macro y a microescala. Sí, pero claro, habiendo diagnosticado esta especie de enfermedad paralela, la que asfixia al planeta y la que colapsa nuestro metabolismo, asumo que las fuentes no nos dejan solo con la tragedia. Tiene que haber una receta para salir de este bucle espantoso. Y la hay, por supuesto, pero requiere un cambio radical de paradigma respecto a lo que entendemos por valor. La conclusión central de todo este análisis es que debemos redefinir urgentemente qué es la riqueza. Redefinir la riqueza. Me gusta eso. La verdadera riqueza no tiene ni puede tener nada que ver con acumular objetos materiales diseñados para fallar. En un mundo saturado como el nuestro, la verdadera riqueza se reduce a dos variables muy claras, que son tener más tiempo y tener más salud. Que son curiosamente las dos únicas cosas que el sistema actual nos roba constantemente para que sigamos corriendo en la rueda. Además, me llama mucho la atención cómo el texto plantea recuperar el concepto del placer. Pone frente a frente el placer genuino contra la ansiedad pura y dura. Sí, el texto aboga fuertemente por la recuperación del placer frente a lo que define como la ansiedad del consumo y la supervivencia. Y el razonamiento mecánico es impecable.
Es biológica y psicológicamente imposible experimentar un placer real si vives inmerso en el estrés crónico que supone mantener jornadas laborales de 40 horas solo para poder pagar deudas de objetos que se vuelven obsoletos en meses. Claro, no hay quien disfrute así. Del mismo modo, no hay disfrute posible si habitas un cuerpo que está lastrado por una enfermedad crónica inflamatoria derivada de un modelo alimentario basado en el exceso. El placer genuino, que debería ser nuestra brújula biológica natural, ha sido secuestrado. Lo han sustituido por una ansiedad constante por producir y comprar. Lo cual nos lleva a la conclusión ineludible de que la solución tiene que ser unificada. O sea, no podemos jugar a ser ecologistas los fines de semana y tratar de sanar el planeta por un lado, mientras por otro lado nuestro propio cuerpo colapsa por las mismísimas causas. La raíz es la misma y la solución también. Detener esa máquina de destrucción planificada, acabar de raíz con el fraude institucionalizado de la obsolescencia programada y apostar sin miedo por la redistribución. Si la máquina hace el trabajo de 10 personas, pues trabajemos todos mucho menos y dejemos de fabricar basura inútil solo para justificar sueldos. A modo de síntesis, y manteniendo siempre la objetividad frente a los datos aportados, creo que el mayor logro de esta perspectiva es cómo nos desafía a romper nuestros propios compartimentos mentales. Nos invita a dejar de tratar la economía de mercado, la crisis ecológica y la medicina metabólica como disciplinas separadas que operan sin relación alguna. Es que están íntimamente conectadas. Nos demuestra, a través de mecanismos comprobables, que el dogma moderno que nos dicta que debemos consumir ciegamente para mantener el empleo es una trampa, una falacia que está desestabilizando simultáneamente la biosfera global y el equilibrio íntimo de nuestras células. Liberar el tiempo humano y reducir drásticamente nuestra carga material se perfila no como una utopía inalcanzable, sino como la única vía pragmática para que el bienestar deje de ser un eslogan publicitario y vuelva a ser una realidad tangible. Es sin ninguna duda una forma completamente distinta y profundamente reveladora de entender cada decisión que tomamos en el día a día. Y bueno, para ir cerrando nuestra inversión de hoy, quiero dejar flotando una idea. Algo que no está escrito explícitamente en estos términos en los documentos, pero que a mí me brota de manera orgánica tras escuchar todo este mecanismo. Algo para que la audiencia le dé una vuelta esta semana por su cuenta. Si resulta que nuestro actual sistema económico, literalmente, estresa nuestras células hasta enfermarlas y saquea la tierra por el mero exceso de producción obligatoria, podría ser que, hoy en día, tomar la decisión consciente de trabajar un poco menos, negarnos a comprar lo que no necesitamos y simplemente permitirnos el absoluto lujo de aburrirnos una tarde entera, sea el acto de rebeldía más potente y la mejor medicina preventiva que existe? Preocupa muchísimo al mercado, porque en Estados Unidos el consumo mueve cerca del 70% de toda la economía. Y si las familias empiezan a gastar menos en restaurantes, ocio o compras del día a día, Wall Street sabe perfectamente que puede venir una desaceleración económica mucho mayor.